Qué gusto arrancar con nuestro análisis a fondo de hoy. La misión que tenemos por delante abarca la exploración de una recopilación de análisis textuales y teológicos muy detallados sobre uno de los textos más antiguos de la humanidad. Así es. Me refiero al capítulo 8 del libro de Génesis, específicamente en la versión Reina Valera. Y la razón por la que nos vamos a sumergir en este material es porque representa un punto de inflexión verdaderamente monumental. O sea, venimos de un relato de juicio, de una destrucción total y abrumadora con el diluvio, y en este punto la historia da un giro absoluto hacia la esperanza, la restauración y un nuevo comienzo para la humanidad. Totalmente. Un giro de 180 grados. Exacto. El objetivo hoy es desempacar cómo se da este proceso de restauración, descubrir los detalles prácticos que usó Noé en su entorno y entender las profundas lecciones sobre la paciencia, la gratitud y el orden natural. Es un giro literario y teológico de suma importancia. Y bueno, para acompañar el tono de este análisis, he ajustado el fondo de nuestro estudio visual con algunos mapas antiguos de la región de Mesopotamia y unas sutiles ramas de olivo por ahí en la decoración. Me encanta, se ve increíble. Es el escenario propicio para explorar estos versículos, porque la meta de esta inmersión en los textos va mucho más allá de simplemente repasar una historia antigua. La intención es analizar el porqué detrás de las acciones registradas. Claro, no quedarnos solo en la superficie. Exactamente. La transición del caos del agua a la estabilidad de la tierra firme ofrece una ventana para entender principios de renovación que operan a un nivel muy profundo, tanto en el mundo físico descrito en el texto, como en las estructuras teológicas que lo sostienen. Definitivamente. Es una historia de supervivencia extrema que merece una mirada muy atenta. Bien, vamos a desempacar esto. El capítulo arranca con una frase que establece el tono para absolutamente todo lo que sigue. El versículo 1 dice textual: "Y se acordó Dios de Noé". Una frase poderosísima. Sí, y a simple vista podría parecer que en medio de la tormenta y el caos del diluvio hubo un momento de olvido previo, como si Dios de repente dijera: "Ah, cierto, Noé". Sin embargo, el análisis teológico de esta expresión revela una dinámica completamente diferente sobre la naturaleza de la intervención divina. Sí, porque el término acordarse en este contexto específico del lenguaje bíblico antiguo no está relacionado con la recuperación de un recuerdo perdido o la cura de una amnesia temporal, digamos. Claro, no es que se le haya olvidado. Para nada. Cuando el texto declara que Dios se acuerda de alguien, indica una decisión soberana de actuar a favor de esa persona. Y esto basándose en un pacto o una promesa previa. O sea, es un verbo de acción. Es un término que denota acción directa y deliberada. Marca el instante preciso en el que la balanza se inclina, cesando el juicio para dar paso a la misericordia. Ese recuerdo es el motor que pone en marcha toda la maquinaria de la restauración del mundo. Un Dios que entra en acción en el momento preciso cambia por completo la lectura del evento, y esa acción trae consecuencias físicas inmediatas en el relato. Describe que Dios hace pasar un viento sobre la tierra para que las aguas comiencen a bajar. Y fíjate que este no es un evento meteorológico aislado. No, los comentarios literarios establecen un puente directo entre este viento y el inicio mismo de la existencia en el relato del Génesis. Existe una conexión poética y teológica innegable ahí. El texto original emplea un lenguaje que resuena deliberadamente con el primer capítulo del Génesis. Ese viento que sopla sobre las aguas de la inundación es un eco literario del espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas en la creación original. ¡Wow! Es como un reinicio literal. Así es. La narrativa está comunicando que el proceso que inicia no es simplemente el drenaje de un territorio inundado, sino una verdadera recreación. Al mismo tiempo, el relato menciona que se cierran las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. La misma estructura de la creación que funcionó como instrumento de juicio ahora es sometida para restaurar el equilibrio natural. Y el retorno a ese equilibrio es un proceso sumamente gradual. Al revisar la cronología que presenta el texto, los números revelan un ritmo agónicamente lento. Las aguas retroceden a lo largo de 150 días. Medio año prácticamente. Es casi medio año de un declive imperceptible.
Luego, en el mes séptimo, a los 17 días de ese mes, la embarcación finalmente encalla en los montes de Ararat. Un detalle geográfico pertinente que surge del análisis es que esta ubicación en la actual Turquía no corresponde a una cima solitaria y afilada como a veces uno se imagina. Cierto, los estudios geográficos e históricos confirman que la región de Ararat está compuesta por una cadena montañosa amplia y estable. Esta topografía es fundamental porque permitía que una estructura de las dimensiones del arca pudiera posarse y encontrar estabilidad. Pero el aspecto cronológico que mencionas es central para el mensaje del texto. El tiempo de espera. Exacto. Después de encallar en ese séptimo mes, la narrativa indica que el proceso de espera continuó durante meses. No fue sino hasta el 10º mes que las cumbres de las otras montañas comenzaron a ser visibles. Es una progresión temporal que desafía cualquier expectativa de resolución rápida. Es un periodo de confinamiento prolongado sabiendo que la embarcación ya no navega, pero viendo agua en todas direcciones durante meses. La lección que los comentaristas extraen de esta lentitud subraya que los grandes procesos de renovación requieren una maduración que no se puede apresurar. La restauración profunda toma tiempo. El texto ilustra que la transición del juicio a la habitabilidad completa no ocurre de manera instantánea. La Tierra requirió tiempo y un retroceso gradual dictado por un orden natural restaurado. Para quienes estudian el pasaje en busca de principios aplicables a la condición humana, este es un recordatorio de que la paciencia es un componente innegociable cuando se trata de reconstruir tras una etapa de crisis severa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Ante la imposibilidad de salir a explorar por sí mismo, Noé implementa estrategias sumamente prácticas. En lugar de aventurarse a ciegas, utiliza a las aves como verdaderos sensores biológicos del mundo antiguo para evaluar las condiciones de un terreno inalcanzable. El uso de las aves demuestra una comprensión aguda del comportamiento animal y del ecosistema. El relato detalla el envío de 2 tipos de aves, y las diferencias en sus instintos de supervivencia revelan el estado progresivo en el que se encontraba el planeta. El primer intento se realiza con un cuervo. El texto menciona que el cuervo iba y volvía repetidamente. Esta aparente falta de dirección o de un resultado claro tiene una explicación biológica, que los análisis resaltan mucho. El cuervo, al ser un ave carroñera, posee una adaptabilidad que le permite subsistir en escenarios de devastación. Su dieta le permitía salir de la embarcación, volar sobre las extensiones de agua y posar sobre los restos flotantes que el diluvio dejó a su paso. Podía alimentarse sin necesidad de encontrar tierra firme y limpia. Sobrevive en el caos. Exactamente. Por lo tanto, su capacidad para sobrevivir en un entorno aún marcado por la destrucción hacía que su vuelo errático no proporcionara una señal definitiva sobre la habitabilidad general de la Tierra para el resto de las especies. El cuervo podía prosperar en las ruinas. Ese comportamiento obliga a un cambio de estrategia táctica. El relato describe entonces una secuencia de 3 intentos, utilizando una paloma, un ave que se convierte en un instrumento de medición mucho más sensible. En el primer intento, la paloma no encuentra dónde posarse, y regresa, lo que lleva a Noé a extender la mano para meterla de nuevo al arca. La fisiología y los hábitos de la paloma requerían condiciones que aún no existían en el exterior. A diferencia del cuervo, la paloma habita en los valles y requiere vegetación y tierra limpia para posarse y alimentarse. Claro, necesita un entorno mucho más sano. Su regreso inmediato confirmaba que, aunque las cumbres de las montañas ya eran visibles y el nivel del agua continuaba descendiendo, las zonas bajas y habitables para la vida silvestre común seguían sumergidas o cubiertas de fango inhabitable. Esto da paso a una espera deliberada. 7 días después se realiza el segundo vuelo de la paloma, y su regreso al caer la tarde trae consigo una de las imágenes más reconocibles de la antigüedad, una hoja de olivo en el pico. El análisis botánico de este evento particular aporta un nivel de información crucial sobre el avance de la restauración. El olivo es un árbol que no prospera en las altas cumbres, sino en elevaciones más bajas, llanuras y valles. El hallazgo de una hoja fresca de olivo indicaba inequívocamente que las aguas habían abandonado las zonas más fértiles del relieve terrestre. Es la prueba definitiva. Más allá de la disminución del nivel del agua, demostraba que el ciclo botánico se había reanudado. La vegetación estaba rebrotando de la tierra que antes estaba inundada.
De este pasaje se deriva el símbolo universal de la paz, representando el cese de la hostilidad de los elementos naturales, y la confirmación tangible de que el entorno volvía a ser propicio para la vida. Una simple hoja actuando como el indicador definitivo de un cambio de era. Y la secuencia concluye 7 días más tarde con un tercer vuelo. En esta ocasión la paloma ya no regresa. Su ausencia es el silencio que confirma que el ecosistema exterior es plenamente capaz de sostener la vida de manera independiente. Ese no retorno marca el punto en el que la creación recupera su autonomía. La Tierra vuelve a ser un hogar funcional. Sin embargo, el comportamiento humano frente a esta evidencia es uno de los aspectos teológicos más comentados de este pasaje, especialmente en lo referente a la gestión de los tiempos y la obediencia. Es que la cronología global de este evento pone a prueba cualquier estándar de resistencia. Al sumar los días y meses detallados en las fuentes, se establece que el periodo de confinamiento abarcó aproximadamente 1 año y 10 días desde que Noé tenía 600 años hasta entrado su año 601. Y el texto es meticuloso al señalar que en el primer día del primer mes de ese nuevo año, las aguas se secaron. La cubierta del arca es retirada y la tierra seca es visible. Lo fascinante aquí es la profunda sujeción a la autoridad divina frente a la lógica de la supervivencia. Cualquier instinto dictaría abandonar el encierro inmediatamente tras comprobar visualmente que el peligro exterior ha desaparecido. Totalmente, ves tierra seca y quieres salir corriendo. Hay tierra seca a la vista. No obstante, la narrativa muestra una contención absoluta. La espera se prolonga casi 2 meses adicionales. No es sino hasta el día 27 del mes segundo que se registra la salida. El análisis destaca que esta demora asegura que la tierra esté completamente firme y no solo superficialmente seca. Pero el factor determinante es la directriz que se emite en ese momento. La dependencia total marca el ritmo de la narrativa. La salida no está dictada por la impaciencia frente al encierro, sino por la instrucción divina explícita. El mandato de salir del arca involucra a toda la estructura familiar y a las especies animales preservadas. Es una orden que conlleva un propósito que trasciende la simple evacuación de una estructura temporal. La instrucción va acompañada de un mandato de procreación y multiplicación sobre la tierra. Los comentarios teológicos trazan un paralelismo ineludible entre este momento y los primeros capítulos del Génesis. La salida del arca es descrita como un reinicio fundacional, posicionando a Noé funcionalmente como un nuevo Adán ante un mundo purificado por el agua, asumiendo el liderazgo de un éxodo a pequeña escala. El lenguaje utilizado evoca deliberadamente la comisión original dada a la humanidad en el inicio de la creación. La organización de la salida por familias refuerza la idea de un ordenamiento estructurado para repoblar el planeta. Un nuevo orden social y natural. Se trata del establecimiento de un nuevo inicio operativo para el reino animal y la sociedad humana en un entorno que ha sido sometido a un lavado drástico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Frente a un panorama de devastación total y tras 1 año de confinamiento, las prioridades de supervivencia indicarían la construcción inmediata de refugios o la búsqueda de fuentes de alimentación sostenibles. Sorprendentemente, los versículos del 20 al 22 revelan que la primera acción material al pisar tierra firme es la edificación de un altar a Jehová. El acto de levantar un altar redefine las prioridades del relato. Antes de asegurar cualquier infraestructura para el futuro material, se establece un hito de reconocimiento espiritual. El texto detalla el ofrecimiento de holocaustos utilizando todo animal limpio y toda ave limpia. Lo cual explica por qué entraron en mayor cantidad. Exacto. Esto otorga sentido retrospectivo a la instrucción de haber introducido 7 parejas de estas especies limpias, asegurando la provisión para este acto de adoración sin poner en riesgo la continuidad biológica de dichas especies. La mecánica del sacrificio en la antigüedad conlleva una carga simbólica y teológica inmensa. El análisis de estas fuentes indica que el derramamiento de sangre de un animal limpio no es un ritual vacío, sino un reconocimiento fundamental sobre el origen y la pertenencia de la vida. La ofrenda sacrificial articula 2 principios teológicos centrales. Por un lado, reconoce que la preservación de la vida es una concesión divina. Por otro lado, valida la gravedad del quiebre moral humano. El diluvio sirvió como una demostración gráfica de las consecuencias de la rebelión.
El peso del juicio. A través del altar se establece el principio de que un sustituto inocente y limpio puede ocupar el lugar de una humanidad que merece el juicio. Es un concepto que dentro de la gran arquitectura de los textos bíblicos encuentra su cumplimiento definitivo en la teología del Nuevo Testamento, prefigurando el sacrificio de Cristo descrito en pasajes como Efesios 5:2. La respuesta a esta acción en el relato es que se percibe un olor grato. El consenso analítico aclara que esta expresión del Antiguo Oriente no se refiere a una percepción olfativa literal, sino a la aceptación plena de la ofrenda. Lo que es recibido con agrado es la postura de gratitud y sumisión detrás del acto. Y es a partir de esta aceptación que surge una de las resoluciones más reveladoras de todo el texto. Si conectamos esto con el panorama general, surge una profunda paradoja en el núcleo del pasaje. Se emite la promesa incondicional de no volver a maldecir la tierra con un diluvio, pero la justificación otorgada es exactamente la misma que provocó la catástrofe inicial. El texto afirma que la decisión se toma reconociendo que el intento de corrosión humano es malo desde su juventud. Es una ironía monumental. La inclinación al mal que originó el juicio ahora es citada en el contexto de la misericordia. Esto establece que el pacto de preservación del mundo opera independientemente del perfeccionamiento moral humano. La gracia se otorga reconociendo la fractura inherente de la humanidad, no ignorándola. Este entendimiento fundamenta la naturaleza incondicional de la promesa. Si la supervivencia del entorno dependiera de la rectitud inquebrantable de sus habitantes, el ciclo de destrucción sería continuo. En cambio, se establece un compromiso unilateral para sostener el escenario donde se desarrolla la historia humana. Este compromiso se materializa en lo que los análisis denominan una ley inquebrantable del orden natural. Se codifica una promesa de estabilidad climática y estacional perpetua. El texto enuncia que mientras la tierra permanezca, no cesarán procesos fundamentales: la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es la garantía de un ciclo continuo que sostendrá el desarrollo de la vida de manera constante. Para una humanidad que acababa de presenciar el colapso absoluto de las barreras naturales y el desbordamiento destructivo de los elementos, esta declaración representa la máxima seguridad. El caos del abismo ha sido confinado permanentemente, asegurando que las fuerzas de la naturaleza operarán bajo un régimen de previsibilidad matemática hasta el final de los tiempos. Recorrer el diseño literario y teológico de este capítulo nos deja con aprendizajes invaluables. La síntesis de las fuentes apunta a 3 pilares fundamentales extraídos de este proceso de transición. En primer lugar, la certeza de que la memoria divina es activa y se traduce en intervenciones de restauración en el momento oportuno. En segundo lugar, el entendimiento de que la superación de las pruebas y la verdadera renovación del entorno exigen una paciencia extrema, evidente tanto en el descenso métrico de las aguas como en la espera deliberada de la directriz para abandonar el arca. Y por último, la enseñanza de que la gratitud materializada en ese primer altar debe establecerse como el cimiento primordial antes de iniciar la reconstrucción material tras sobrevivir a cualquier devastación. Estas directrices milenarias mantienen una aplicabilidad profunda en el análisis del comportamiento humano actual. Para quien atraviesa periodos extensos de incertidumbre o transiciones donde el panorama parece no despejarse, la estrategia de Noé ofrece un modelo de resistencia muy claro. El acto de buscar es reconocer los pequeños indicadores en el entorno cotidiano, esos equivalentes a las ramas de olivo que señalan que la vitalidad está retornando paulatinamente, resulta esencial para sostener la perseverancia asumiendo que los ciclos integrales de restauración no están sujetos a la urgencia humana sino a tiempos de maduración ineludibles. Entender que los procesos llevan su curso natural es un ancla indispensable para la mente. Y antes de cerrar este espacio, es pertinente dejar en el aire una idea provocadora que se destila del desenlace de este texto. Un concepto que invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza del ser humano. El evento del diluvio operó como un mecanismo de limpieza sin precedentes sobre la superficie del planeta. Las aguas arrasaron con toda corrupción física, dejando tras de sí un mundo literal y figurativamente lavado, silenciado y listo para un reinicio prístino. Un mundo nuevo.
Sin embargo, en medio de esta renovación exterior, el propio relato incorpora la admisión divina de que el problema fundamental no había sido erradicado. La condición interior del ser humano, descrita como un corazón inclinado al mal desde su juventud, sobrevivió intacta a la catástrofe, atravesando las aguas a bordo del arca. Para quien se detiene a reflexionar sobre la historia del pensamiento humano y la moralidad, esto plantea una incógnita abrumadora. Si un evento global de destrucción y purificación física, un reinicio absoluto del entorno vital, resultó insuficiente para transformar la naturaleza interior y el paisaje moral de la humanidad, queda abierta la gran pregunta: ¿qué magnitud o naturaleza de intervención sería verdaderamente capaz de generar un cambio definitivo, no en la geografía que habitamos, sino en la condición inalterable del corazón humano? Es una interrogante monumental que los textos antiguos heredan a las nuevas generaciones para seguir explorando. Una pregunta que resuena a través de los siglos. Agradecemos la sintonía en esta inmersión profunda. Ha sido un recorrido exhaustivo por las mecánicas de la restauración y las resonancias teológicas que continúan desafiando la comprensión moderna. Nos despedimos por ahora, invitando siempre a mantener viva la curiosidad por desentrañar los estratos de significado que se ocultan en estas narrativas atemporales.